Apreciados hermanos y hermanas, en esta tarde del primer día de la semana, deseo darles la bienvenida a esta serie de reflexiones de la palabra de Dios, de la inspiración de los escritos que fueron dejados para este último tiempo. Para comenzar, daré lectura en Mateo 10:16, donde nos habla que en la labor de testificación, en la misión encomendada a los discípulos, Jesús le da el siguiente consejo. Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En este versículo nosotros encontramos que Jesús usa las características propias de estos seres creados por Él, como son la oveja, el lobo, la serpiente y la paloma. Cada uno tiene sus características propias. Por ejemplo, a lo mejor en nuestra naturaleza humana, para nuestra tranquilidad, nos hubiera gustado que Jesús dijera: he aquí yo os envío como ovejas en medio de ovejas. Porque el contraste entre una oveja y un lobo es muy grande. La oveja fue uno de los primeros animales que llegó a ser domesticado. Esto hizo que perdiera rápidamente su independencia, sus características propias, lo que la hizo dependiente, en el sentido de que necesita los cuidados del pastor. Es por eso que el rey David, antes de ser rey, era pastor de ovejas, y siendo pastor de ovejas, él hizo una gran confesión de fe, donde dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él expresaba su dependencia del gran pastor, el Señor Jesucristo. En contraste, los lobos son cazadores natos, son animales propios. En su hábitat son generalmente, trabajan en manadas, viven en manadas, o hay casos en que son solitarios, pero la característica del lobo es que es un cazador. Es cruel, es sanguinario, y su presa favorita son las ovejas. Así también Jesús utiliza la figura de la serpiente. Ser prudentes como serpiente. Al nosotros considerar la serpiente es un animal astuto y paciente. Toma mucha paciencia para hipnotizar a sus víctimas y hacerlas sus presas. Y la paloma, símbolo de la paz, fue usada por el Espíritu de la inspiración de Dios para representar, personificar a la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. A Juan se le dio una señal: sobre quién viereis descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el Mesías. Ahora en el libro, en la reflexión, nos habla que nuestra misión no es diferente a los de los discípulos. Somos enviados con una misión de testificación, con un mensaje. ¿Cómo lo haremos? Jesús dice: yo os envío como a ovejas en medio de lobos. En este trabajo, en esta acción de testificar, haremos un descubrimiento interesante, que no somos los únicos que estamos predicando. Hay otros que también predican. La reflexión comienza diciendo así: hay ciertas partes que es importante considerar. En la actualidad, la observancia del domingo no es la prueba, pero vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. Pero ese tiempo todavía no ha llegado, pues la verdad debe ser
presentada más plenamente a la gente como testimonio. En esta acción de testificación, la misma página nos dice así. Aquí viene la prudencia, dice, el sábado debe ser enseñado con decisión, pero tengan cuidado cómo tratáis con el ídolo llamado domingo. Para muchos el domingo es un ídolo, es algo que lo tienen en el corazón, fueron enseñados así. Una palabra es suficiente para los sabios. Entonces todo tiene su tiempo en el plan de Dios. Pero nosotros como humanos a veces perdemos la paciencia y tratamos de rápidamente enseñarle a la gente de una manera, quién sabe, imprudente, especialmente cuando nos encontramos con creyentes de otras denominaciones. Ellos nos ponen el cebo y nosotros caemos en la trampa. Así que ustedes son los que guardan el sábado. Hoy por hoy, no, por lo menos en los países de acá de Latinoamérica, no es ley. Hay algunos que lo están haciendo ley. Pero hay lugares que no solamente se prohíbe trabajar en día de domingo, sino que también se insiste en que hay que trabajar en día del sábado. Esto cambia las circunstancias. Ahora, la primera parte del párrafo dice así: cuando la manera de proceder de la gente no entra en conflicto con la ley de Dios, podéis conformaros a ella. Si los obreros dejan de hacerlo, no solo estorbarán su propia obra, sino que pondrán obstáculos en el sendero de aquellos por quienes trabajan y les impedirán aceptar la verdad. ¿Quién sabe? Nos preguntaremos, ¿y qué haremos el día domingo? Si no se puede trabajar el día domingo, hay que descansar. Por un tiempo vamos a tener 2 días de descanso, pero ¿qué haremos el domingo? Nos continúa diciendo, el domingo es la mejor oportunidad para los que tienen espíritu misionero de celebrar escuelas dominicales. Escuelas dominicales no para que la gente se confirme en la adoración en día domingo, sino para presentar a la gente en la forma más sencilla posible, para hablarles del amor de Jesús por los pecadores y enseñarles las Escrituras. Cuando Jesús envió a los discípulos hace más de 2000 años, en su misión de testificación, en su misión de predicación, es interesante que Él les habla de la sencillez. La sencillez es muy importante. En la predicación del Evangelio, Jesús insiste, debéis ser sencillos como palomas. Si hay un ave sencilla es la paloma, en sus características, en su forma de ser. Se le representa a la paz en la forma de una paloma. En el libro Deseado de toda la gente, el capítulo 48, los discípulos tenían una gran preocupación. Esta preocupación la trajo Judas. Y esa preocupación era, ¿quién de vosotros será el mayor? Entonces Jesús, de una forma didáctica, dice que tomando un niño, lo trajo y lo puso en medio de ellos, y dice, el que no fuere como un niño, no puede ver el reino de los cielos, no puede ser educado en las cosas espirituales. Ser un niño en las cosas de Dios. En ese momento hay 3 discípulos que estaban muy cerca de Jesús. Nos dice lo siguiente. En la página 403-405 dice así: Jesús volvió a explicar a sus discípulos que su reino no se caracterizaba por la dignidad y ostentación terrenales.
A los pies de Jesús se olvidan todas estas distinciones. Se ve a los ricos y a los pobres, a los sabios y a los ignorantes mutuamente cercanos, sin pensamiento alguno de casta ni de preeminencia mundanal. Allí todos se encuentran como almas compradas por la sangre de Jesús y todos por igual subordinados al ser que los redimió para Dios. En Jesús todos somos iguales. No existen castas, no existen grandezas terrenales. Las palabras del Salvador despertaron en los discípulos un sentimiento de desconfianza propia. En su respuesta, él no había indicado a nadie en particular, pero Juan se sintió inducido a preguntar si en cierto caso su acción había sido correcta. ¿Y cuál fue esta situación? Dice: Señor, hemos visto a un hombre que no está entre nosotros y predica y habla de ti y hace milagros en tu nombre. Nosotros hemos ido y se lo prohibimos porque no nos sigue, no está con nosotros. En este último tiempo, con mayor razón, nosotros nos veremos en esta circunstancia. No somos los únicos que predicamos el Evangelio. Sea como sea, hay muchos que lo hacen igual que nosotros. Pero hay diferencias. Y es por eso que Jesús nos quiere enseñar para poder testificar en este último tiempo.